Bueno, pues a las 11:33 vamos a hablar de un asunto del que habla en estos momentos todo el mundo, los papeles de Panamá. Sin duda, una de las revelaciones periodísticas del año, sin duda. Ha sido posible, por cierto, gracias al trabajo conjunto de casi 400 periodistas a nivel internacional, que ha destapado 11 millones de documentos sobre aperturas de empresa en paraísos fiscales. Y los nombres que se han revelado... Sí, hay de todo. Vamos a verlo en el vídeo porque nombres hay desde jefes de Estado hasta políticos e incluso algún que otro deportista. Vean. Los llamados papeles de Panamá son más de 11 millones de documentos del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, una gigantesca filtración que revela el uso del bufete para abrir empresas en paraísos fiscales y presuntamente evadir impuestos. La investigación, llevada a cabo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, aquí en España publicados por El Confidencial y La Sexta, llega al núcleo de uno de los despachos de abogados más importantes especializados en la creación de sociedades offshore, las creadas en estados considerados paraísos fiscales, aunque su actividad se lleve a cabo fuera de esa jurisdicción. Señor abogado Fonseca Mora, este es el tercer escándalo ligado con temas de corrupción. Somos una empresa de casi 40 años en el mercado nacional e internacional y jamás hemos sido culpados absolutamente de nada. Los documentos arrojan luz sobre el secretismo que rodea la creación de sociedades en paraísos fiscales de todo el mundo. Gracias al trabajo realizado por más de 370 periodistas, conocemos cómo ricos contribuyentes han ejercido durante años operaciones fiscales al borde de la legalidad. Entre los nombres que figuran en los papeles de Panamá, muchos conocidos: Leo Messi y su padre, Pedro Almodóvar, la infanta Pilar de Borbón, el expresidente de la UEFA, Michel Platini, el actor Jackie Chan o el presidente argentino Mauricio Macri son solo algunos de ellos. Y ojo a estas cifras: 1.200 sociedades, 558 accionistas, 166 clientes intermediarios y 89 beneficiarios con dirección postal española aparecen en los documentos. Tras la bomba informativa, las reacciones no se han hecho esperar. De momento, en Panamá, Australia, Costa Rica y México ya se han abierto investigaciones tras la publicación del Panama Leaks. Bélgica acaba de anunciar también que investigará si hay delitos fiscales. Aquí en España, Pilar de Borbón creó una firma en Panamá en 1974, que fue disuelta coincidiendo con la proclamación de Felipe VI como rey de España. Pedro y Agustín Almodóvar, beneficiarios de una sociedad offshore de 1991 a 1994, dicen que su situación está regularizada y advierten acciones legales para preservar su imagen. Por si acaso. Micaela Domecq, esposa de Miguel Arias Cañete, estuvo vinculada a una empresa abierta en 2005, cuando Cañete era portavoz de Economía del PP. El gabinete del comisario subraya que el matrimonio mantiene separación de bienes desde hace décadas. El padre de Lionel Messi abrió una offshore un día después de que la agencia tributaria acusase a su hijo de evadir impuestos. Todos esos nombres que aparecen ahí, inclusive los jugadores de fútbol, inclusive los mafiosos, todos esos no son clientes nuestros, son clientes de intermediarios de bancos. A escala global, muchos amigos y empresarios afines a Putin aparecen en unos papeles que el Kremlin califica de habladurías. El presidente argentino Mauricio Macri también ha dado explicaciones. Y el primer ministro islandés, preguntado por la empresa que tuvo con su mujer en las Islas Vírgenes Británicas, hace esto: se levanta y se va. Mossack Fonseca ha dicho que la filtración de sus secretos es un crimen y que en ningún momento han desarrollado ninguna actividad delictiva. Bueno, pues la ultimísima hora sobre este asunto, aquí al menos en nuestro país, es que Rafael Catalá, el ministro de Justicia en funciones, acaba de asegurar que el Gobierno va a investigar este asunto. Bueno, y supongo yo que Hacienda también. Vamos a hablar precisamente con un inspector de Hacienda, Ramsés Pérez. Hola, buenos días. Hola, buenos días. A ver, para los que no somos expertos en temas financieros, legales ni ilegales, una empresa como esta de la que estamos hablando, Mossack Fonseca, ¿exactamente a qué se dedica?
Bueno, esta empresa a lo que se dedica es a captar clientes españoles que tienen en su poder pues unas cantidades importantes de dinero negro y les ofrece sacar el dinero negro de España y refugiarlo pues en un paraíso fiscal, en los cuales le garantizan al contribuyente que ese dinero estará a buen recaudo de las autoridades fiscales españolas y en ningún caso se sabrá a quién pertenece realmente. Bueno, usted ha presentado siempre que es dinero negro, lo digo porque se ha dicho que eso no tiene por qué ser, es decir, el llevar dinero a Panamá lo puedo hacer yo, cualquiera de nosotros, porque no es ilegal, ¿no? Bueno, es cierto que esta acción no es ilegal, pero seamos francos, ¿quién se va a llevar dinero fuera de nuestro país a un supuesto paraíso fiscal, que a veces son países inestables, con un coste altísimo, con grandes luego dificultades para gestionarlo, porque existen muchísimas normas anti-ilusión en España que dificultan mucho los movimientos de paraísos fiscales? Pues bien, ¿quién va a hacer eso si el dinero es un dinero lícito y legal? La verdad es que la pregunta se responde por sí misma. Ya, bueno, pero tendrán que demostrar ustedes, los inspectores de Hacienda, que se ha hecho o que tiene una procedencia ilegal o que se están haciendo cosas ilegales con ese dinero, ¿no? Ahora les toca a ustedes demostrarlo. Por supuesto. Ahora mismo lo que se abre es una investigación en la cual primero vamos a tener que demostrar la realidad de esos documentos y que efectivamente esas personas pues han obtenido ese dinero de una forma ilícita. No obstante, digamos, lo más difícil aquí es coger y sentar la primera piedra, es decir, es saber hacia qué paraíso fiscal se ha marchado, porque es una triste realidad que existen múltiples reductos en todo el mundo para refugiar el dinero negro y, por tanto, el tener un conocimiento del país donde está, del vehículo que se ha utilizado, el nombre de la empresa, el nombre del intermediario, pues va a permitir hacer que algunos de estos países que ya empiezan tímidamente a colaborar con España pues nos den la información necesaria pues para descubrir la realidad de la ilicitud o no del dinero de estas personas. Bueno, ahora le paso la palabra a mis compañeros. Una última cosa, estamos viendo caras muy conocidas de todos los ámbitos, personas públicas en este país, muy destacadas cada uno en lo suyo, pero estamos hablando de dinero que se fue a Panamá en el año 91, incluso 94. ¿Prescribe esto? Pues bueno, tradicionalmente, según nuestra normativa, los impuestos prescribían al cabo de 4 años. No obstante, hace 3 años se estableció una norma en la cual se decía que aquel dinero que estuviera refugiado en el extranjero y no se declarara en la obligación de bienes en el extranjero que existe en España, en cuanto Hacienda lo descubriera, tendría que regularizarlo y no prescribiría jamás. Por lo tanto, gracias a esta norma, pues vamos a conseguir de que en el caso de que se pesque algún contribuyente que ha ocultado en un paraíso fiscal dinero, pues sea sancionado duramente, con sanciones muy altas que entre lo que se va a tener que pagar pues por su declaración de la renta o del impuesto sobre sociedades, más la sanción, le va a salir casi lo comido por lo servido. Tú en Panamá ni de visita, ¿no? Ni interés, pero claro, que estamos hablando de caras relevantes y que ustedes tienen que hacer ahora una investigación importante. Yo quería saber, ¿cuenta con medios la Hacienda Española para introducirse en este segmento y poder investigarlo con comodidad? Porque ha hecho falta 350 periodistas para destaparlo. ¿Tienen ustedes medios para poder concluir esa investigación? Bueno, pues ha dado usted con el principal problema que tenemos en este tipo de actuaciones. La agencia tributaria cuenta con personal capacitado, con personal cualificado para llevar a cabo este tipo de actuaciones. No obstante, nos estamos encontrando con problemas legales, pues por ejemplo, que no hay protocolos de intercambio de información con estos países, problemas legales en el sentido de que no hay un estatus que pueda proteger al denunciante, que pueda colaborar con la agencia tributaria para reprimir este tipo de conductas, y eso nos va a dificultar mucho hacer este tipo de seguimiento de actuaciones. No obstante, en este caso nos va a facilitar el hecho de que ya nos den el trabajo medio hecho, ¿no? Y por otra parte va a servir para equilibrar algo que es patente, ¿no? Cuando los inspectores de Hacienda reclamamos que no había voluntad de luchar contra el fraude fiscal, pues nos decían que no, de que sí que había voluntad. No obstante, estamos viendo que aquí hay involucrados, y ya prescindimos de España, presidentes del gobierno de Europa, de Islandia, de Arabia Saudita, presidentes del gobierno de Argentina, que son los que tienen que tomar las decisiones para reprimir el fraude fiscal a nivel multinacional, con lo cual difícilmente vamos a coger
a reprimir este fraude fiscal y a conseguir mejorar la normativa si los que tienen que tomar estas decisiones están involucrados en este tipo de artimañas? Sí, le habla ahora Alejandro Requeijo, de Europa Press. ¿Qué tal, señor Pérez? Sí, yo precisamente iba a preguntarle un poco por ahí. Estamos ante lo que parece un problema sistémico, más allá de los nombres concretos que estamos conociendo, pero quería aprovechar una de las informaciones que incluye esta gran exclusiva que ha dado el consorcio de periodistas, es que el filtrador le ofreció los datos al gobierno de España a cambio de un dinero. Yo quería preguntarle si un gobierno tiene legitimidad o puede comprar esa información para precisamente luchar contra el fraude, o precisamente por su condición de gobierno no puede hacerlo. Pues en España no es posible realizar este tipo de actuaciones, porque para ser retribuido este tipo de compras se debería recurrir a los fondos reservados, es decir, sería un pago a confidente. Y la agencia tributaria no está habilitada legalmente para abonar fondos reservados en el caso de lucha contra el fraude, lo cual indudablemente pues, es una gran laguna lo que se está produciendo. Recordemos el caso Falciani, que se produjo, en el cual Falciani no cobró ninguna cantidad para hacer este tipo de datos, sino que se arbitró como una colaboración de una persona que conocía la existencia de un delito y que quería colaborar con la hacienda pública. En España, hoy por hoy, salvo que cambie la norma, no es legal coger y comprar datos tributarios. Okay. Carlos Verbel. Sí, hola, buenos días, señor Pérez. Usted ha dicho hace un momento que con estos países no hay protocolos de intercambio, pero corríjame usted, Panamá para nosotros, para España, no es un paraíso fiscal, es un paraíso fiscal para la Comisión Europea. Esa es una. Y segunda, usted ha dicho que no hay forma de proteger a los arrepentidos. Si desarrollamos algún tipo de norma legal para justamente proteger a esta gente que se pueda chivar de lo que está ocurriendo, ¿en qué medida acabaríamos en gran parte con este tipo de delitos? Bueno, en relación a la primera pregunta, acierta usted, hay un protocolo de intercambio de información con Panamá. Lo que pasa es que estos protocolos de intercambio de información no son de forma automática, sino que son a demanda. Es decir, se debe crear una comisión rogatoria, solicitar la información al paraíso, en este caso a Panamá, o al exparaíso, para hablar más propiamente. Y este país, pues lógicamente basa su modelo de negocio muchas veces en este tipo de clientes, pues pone mil y una pegas para no darnos la información. Con lo cual, los convenios de intercambio de información a demanda suelen ser muy satisfactorios en cuanto a la calidad de la información que se obtiene y en cuanto a la tardanza y demora de los procedimientos. Con lo cual, si bien propiamente no son paraísos fiscales, sí existen muchísimas dificultades en tirar del hilo y obtener datos de estos países y paraísos. Y en cuanto a la segunda pregunta, pues tenemos buenos ejemplos en la OCDE y en el mundo occidental. En el caso de Estados Unidos, llevan muchos años tratando de coger y de garantizar al denunciante pues un estatus jurídico, y han tenido pues grandes repercusiones pues las de indemnizaciones o los pluses que le han pagado los denunciantes, y sobre todo la cantidad de dinero que se recuperaba. Se suele hablar aproximadamente, y los norteamericanos son muy generosos, de que por cada persona que denuncia se le devuelve a esa persona denunciante un premio de un 10%, y el Estado, en ese caso el Estado norteamericano, recupera un 90%. ¡Anda! Con lo cual pues es tremendamente rentable. Eso sí la que panacea, pues no va a ser la panacea, pero sin duda ayudará muchísimo en repercutir, en darle una seguridad. Porque piénsense ustedes, pues un señor que trabaja en un banco domiciliado en un paraíso fiscal, o es corresponsal de un banco que está en un paraíso fiscal. El caso es que si esta persona se decide a denunciar, posiblemente el banco pues lo despida y posiblemente nadie lo vuelva a contratar jamás. Pues si esta persona tiene una garantía de que va a tener una indemnización, que de alguna forma va a poder garantizarse su jubilación, sin duda pues será propenso. Y hablamos fundamentalmente, que nadie se alarme, de grandes operaciones. No hay que denunciar pues al tendero de la esquina pues porque no nos ha dado el ticket cuando hemos comprado la barra de pan. Estamos hablando de estas grandes operaciones internacionales en las cuales verdaderamente hacen daño a los países. Bueno, no estaba un 10% por lo que gana el Estado. Se lo agradecemos mucho. Vamos a seguir muy de cerca este asunto, así que seguramente volveremos a hablar. Ramsés Pérez, inspector de Hacienda, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Ocultan grandes fortunas, pero a veces simplemente también porque así no pagan impuestos, lo que se hace la gente por no pagar impuestos. 1.200 sociedades españolas allí, ¿eh? Yo no estoy convencido de que todo sea dinero negro, como ha dicho el inspector de Hacienda, ¿eh? Porque, ¿son ahorrillos, entonces? Bueno, ahorrillos, algo más que ahorrillos, ¿no? Pero lo que la gente pretende es evadir el pago de impuestos, no blanquear siempre. O sea, que creéis que sí que es dinero lícito. No, vamos a ver, yo creo que sí que es verdad que hay que diferenciar entre lo legal y lo ético. Y es verdad que cuando tú tienes un dinero fuera, es lo que parece
parece, como ha dicho aquí el Vamos a seguir hablando de esto mañana, es que tenemos que avanzar temas, que si no luego no nos da tiempo. Bueno, pero bien está saber eso, que no todos son operaciones ilícitas. No todo es dinero negro, pero casi todo es bastante poco ético. Le vas a ir casi lo comido por lo servido. Puta, tú en Panamá ni de visita, ¿no? Ni interés, pero claro, que estamos hablando de caras relevantes y que ustedes tienen que hacer ahora una investigación importante. Yo quería saber, ¿cuenta con medios la Hacienda Española para introducirse en este segmento y poder investigarlo con, digamos, con comodidad? Porque ha hecho falta 350 periodistas para destaparlo. ¿Tienen ustedes medios para poder concluir esa investigación? Bueno, pues ha dado usted con el principal problema que tenemos en este tipo de actuaciones. La agencia tributaria cuenta con personal capacitado, con personal cualificado para llevar a cabo este tipo de actuaciones. No obstante, nos estamos encontrando con problemas legales, pues por ejemplo, que no hay protocolos de intercambio de información con estos países, problemas legales en el sentido de que no hay un estatus que pueda proteger al denunciante, que pueda colaborar con la agencia tributaria para reprimir este tipo de conductas, y eso nos va a dificultar mucho hacer este tipo de seguimiento de actuaciones. No obstante, en este caso nos va a facilitar el hecho de que ya nos den el trabajo medio hecho, ¿no? Y por otra parte va a servir para equilibrar algo que es patente, ¿no? Cuando los inspectores de Hacienda reclamamos que no había voluntad de luchar contra el fraude fiscal, pues nos decían que no, de que sí que había voluntad. No obstante, estamos viendo que aquí hay involucrados, y ya prescindimos de España, presidentes del gobierno de Europa, de Islandia, de Arabia Saudita, presidentes del gobierno de Argentina, que son los que tienen que tomar las decisiones para reprimir el fraude fiscal a nivel multinacional, con lo cual difícilmente vamos a coger a reprimir este fraude fiscal y a conseguir mejorar la normativa si los que tienen que tomar estas decisiones están involucrados en este tipo de artimañas. Sí, le habla ahora Alejandro Requeijo de Europa Press. ¿Qué tal, señor Pérez? Sí, yo precisamente iba a preguntarle un poco por ahí. Estamos ante lo que parece un problema sistémico, más allá de los nombres concretos que estamos conociendo, pero quería aprovechar una de las informaciones que incluye esta gran exclusiva que ha dado el consorcio de periodistas, es que el filtrador le ofreció los datos al gobierno de España a cambio de un dinero. Yo quería preguntarle si un gobierno tiene legitimidad o puede comprar esa información para precisamente luchar contra el fraude, o precisamente por su condición de gobierno no puede hacerlo. Pues en España no es posible realizar este tipo de actuaciones, porque para ser retribuido este tipo de compras se debería recurrir a los fondos reservados, es decir, sería un pago a confidente, y la agencia tributaria no está habilitada legalmente para abonar. Creó una firma en Panamá en 1974 que fue disuelta coincidiendo con la proclamación de Felipe VI como rey de España. Pedro y Agustín Almodóvar, beneficiarios de una sociedad offshore de 1991 a 1994, dicen que su situación está regularizada y advierten acciones legales para preservar su imagen. Por si acaso. Micaela Domecq, esposa de Miguel Arias Cañete, estuvo vinculada a una empresa abierta en 2005, cuando Cañete era portavoz de Economía del PP. El gabinete del comisario subraya que el matrimonio mantiene separación de bienes desde hace décadas. El padre de Lionel Messi abrió una offshore un día después de que la agencia tributaria acusase a su hijo de evadir impuestos. Todos esos nombres que aparecen ahí, inclusive los jugadores de fútbol, inclusive los mafiosos, todos esos no son clientes nuestros, son clientes de intermediarios de bancos. A escala global, muchos amigos y empresarios afines a Putin aparecen en unos papeles que el Kremlin califica de habladurías. El presidente argentino Mauricio Macri también ha dado explicaciones. Y el primer ministro islandés, preguntado por la empresa que tuvo con su mujer en las Islas Vírgenes Británicas, hace esto: se levanta y se va. Mossack Fonseca ha dicho que la filtración de sus secretos es un crimen y que en ningún momento han desarrollado ninguna actividad delictiva. Bueno, pues la ultimísima hora sobre este asunto, aquí al menos en nuestro país, es que Rafael Catalá, el ministro de Justicia en funciones, acaba de asegurar que el Gobierno va a investigar este asunto. Bueno, y supongo yo que Hacienda también. Vamos a hablar precisamente con un inspector de Hacienda, Ramsés Pérez. Hola, buenos días. Hola, buenos días. A ver, para los que no somos expertos en temas financieros, legales ni ilegales, una empresa como esta de la que estamos hablando, Mossack Fonseca, ¿exactamente a qué se dedica?
Bueno, esta empresa a lo que se dedica es a captar clientes españoles que tienen en su poder pues unas cantidades importantes de dinero negro y les ofrece sacar el dinero negro de España y refugiarlo pues en un paraíso fiscal, en los cuales le garantizan al contribuyente que ese dinero estará a buen recaudo de las autoridades fiscales españolas y en ningún caso se sabrá a quién pertenece realmente. Bueno, usted ha presentado siempre que es dinero negro, lo digo porque se ha dicho que eso no tiene por qué ser, es decir, el llevar dinero a Panamá lo puedo hacer yo, cualquiera de nosotros, porque no es ilegal, ¿no? Bueno, es cierto que esa acción no es ilegal, pero seamos francos, ¿quién se va a llevar dinero fuera de nuestro país a un supuesto paraíso fiscal, que a veces son países inestables, con un coste altísimo, con grandes luego dificultades para gestionarlo, porque existen muchísimas normas anti-ilusión en España que dificultan mucho los movimientos de paraísos fiscales? Pues bien, ¿quién va a hacer eso si el dinero es un dinero lícito y legal? La verdad es que la pregunta se responde por sí misma. Ya, bueno, pero tendrán que demostrar ustedes, los inspectores de Hacienda, que se ha hecho o que tiene una procedencia ilegal o que se están haciendo cosas ilegales con ese dinero, ¿no? Ahora les toca a ustedes demostrarlo. Por supuesto. Ahora mismo lo que se abre es una investigación en la cual primero vamos a tener que demostrar la realidad de esos documentos y que efectivamente esas personas pues han obtenido ese dinero de una forma ilícita. No obstante, digamos, lo más difícil aquí es coger y sentar la primera piedra, es decir, es saber hacia qué paraíso fiscal se ha marchado, porque es una triste realidad que existen múltiples reductos en todo el mundo para refugiar el dinero negro y, por tanto, el tener un conocimiento del país donde está, del vehículo que se ha utilizado, el nombre de la empresa, el nombre del intermediario, pues va a permitir hacer que algunos de estos países que ya empiezan tímidamente a colaborar con España pues nos den la información necesaria pues para descubrir la realidad de la ilicitud o no del dinero de estas personas. Bueno, ahora le paso la palabra a mis compañeros. Una última cosa, estamos viendo caras muy conocidas de todos los ámbitos, personas públicas en este país, muy destacadas cada uno en lo suyo, pero estamos hablando de dinero que se fue a Panamá en el año 91, incluso 94. ¿Prescribe esto? Pues bueno, tradicionalmente, según nuestra normativa, los impuestos prescribían al cabo de 4 años. No obstante, hace 3 años se estableció una norma en la cual se decía que aquel dinero que estuviera refugiado en el extranjero y no se declarara en la obligación de bienes en el extranjero que existe en España, en cuanto Hacienda lo descubriera, tendría que regularizarlo y no prescribiría jamás. Por lo tanto, gracias a esta norma, pues vamos a conseguir de que en el caso de que se pesque algún contribuyente que ha ocultado en un paraíso fiscal dinero, pues sea sancionado duramente, con sanciones muy altas que entre lo que se va a tener que pagar pues por su declaración de la renta o del impuesto sobre sociedades, más la sanción a fondos reservados en el caso de lucha contra el fraude, lo cual indudablemente pues es una gran laguna lo que se está produciendo. Recordemos el caso Falciani, que se produjo en el cual Falciani no cobró ninguna cantidad para acceder a este tipo de datos, sino que se arbitró como una colaboración de una persona que conocía la existencia de un delito y que quería colaborar con la hacienda pública. En España, hoy por hoy, salvo que cambie la norma, no es legal coger y comprar datos tributarios. Okay. Carlos Verbel. Sí, hola, buenos días, señor Pérez. Usted ha dicho hace un momento que con estos países no hay protocolos de intercambio, pero corríjame usted, Panamá para nosotros, para España, no es un paraíso fiscal, es un paraíso fiscal para la Comisión Europea. Esa es una. Y segunda, usted ha dicho que no hay forma de proteger a los arrepentidos. Si desarrollamos algún tipo de norma legal para justamente proteger a esta gente que se pueda chivar de lo que está ocurriendo, ¿en qué medida acabaríamos en gran parte con este tipo de delitos? Bueno, en relación a la primera pregunta, acierta usted, hay un protocolo de intercambio de información con Panamá. Lo que pasa es que estos protocolos de intercambio de información no son de forma automática, sino que son a demanda. Es decir, se debe crear una comisión rogatoria, solicitar la información al paraíso, en este caso a Panamá, o al exparaíso, para hablar más propiamente. Y este país, pues lógicamente basa su modelo de negocio muchas veces en este tipo de clientes, pues pone 1001 pegas para no darnos la información. Con lo cual, los convenios de intercambio de información a demanda suelen ser muy satisfactorios en cuanto a la calidad de la información que se obtiene y en cuanto a la tardanza y demora de los procedimientos. Con lo cual, si bien propiamente no son paraísos fiscales, sí existen muchísimas dificultades en tirar del hilo y obtener datos de estos países y paraísos. Y en cuanto a la segunda pregunta,
Pues tenemos buenos ejemplos en la OCDE y en el mundo occidental. En el caso de Estados Unidos llevan muchos años tratando de coger y de garantizar al denunciante pues un estatus jurídico, y han tenido pues grandes repercusiones pues en las de indemnizaciones o los pluses que le han pagado los denunciantes, y sobre todo la cantidad de dinero que se recuperaba. Se suele hablar aproximadamente, y los norteamericanos son muy generosos, de que por cada persona que denuncia se le devuelve a esa persona denunciante un premio de un 10%, y el Estado, en ese caso el Estado norteamericano, recupera un 90%. ¡Anda! Con lo cual pues es tremendamente rentable. La panacea, pues no va a ser la panacea, pero sin duda ayudará muchísimo en repercutir, en dar... Bueno, pues a las 11:33 vamos a hablar de un asunto del que habla en estos momentos todo el mundo: los papeles de Panamá. Sin duda, una de las revelaciones periodísticas del año, sin duda. Ha sido posible, por cierto, gracias al trabajo conjunto de casi 400 periodistas a nivel internacional, que ha destapado 11 millones de documentos sobre aperturas de empresa en paraísos fiscales. Y los nombres que se han revelado... Sí, hay de todo. Vamos a verlo en el vídeo, porque nombres hay desde jefes de Estado hasta políticos e incluso algún que otro deportista. Vean. Los llamados papeles de Panamá son más de 11 millones de documentos del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, una gigantesca filtración que revela el uso del bufete para abrir empresas en paraísos fiscales y presuntamente evadir impuestos. La investigación, llevada a cabo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, aquí en España publicados por El Confidencial y La Sexta, llega al núcleo de uno de los despachos de abogados más importantes especializados en la creación de sociedades offshore, las creadas en estados considerados paraísos fiscales, aunque su actividad se lleve a cabo fuera de esa jurisdicción. Señor abogado Fonseca Mora, este es el tercer escándalo ligado con temas de corrupción. Somos una empresa de casi 40 años en el mercado nacional e internacional, y jamás hemos sido culpados absolutamente de nada. Los documentos arrojan luz sobre el secretismo que rodea la creación de sociedades en paraísos fiscales de todo el mundo. Gracias al trabajo realizado por más de 370 periodistas, conocemos cómo ricos contribuyentes han ejercido durante años operaciones fiscales al borde de la legalidad. Entre los nombres que figuran en los papeles de Panamá, muchos conocidos: Leo Messi y su padre, Pedro Almodóvar, la infanta Pilar de Borbón, el expresidente de la UEFA, Michel Platini, el actor Jackie Chan o el presidente argentino Mauricio Macri son solo algunos de ellos. Y ojo a estas cifras: 1.200 sociedades, 558 accionistas, 166 clientes intermediarios y 89 beneficiarios con dirección postal española aparecen en los documentos. Tras la bomba informativa, las reacciones no se han hecho esperar. De momento, en Panamá, Australia, Costa Rica y México ya se han abierto investigaciones tras la publicación del Panama Leaks. Bélgica acaba de anunciar también que investigará si hay delitos fiscales. Aquí en España, Pilar de Borbón